La palabra que llega a tiempo, que viene desde el cielo, está aquí en Consulta Pastoral. Comienza tu programa Consulta Pastoral. Dios les bendiga, muy buenos días. Les saludamos y les bendecimos en el nombre del Dios de milagros, en el nombre del Dios de prodigios, en el nombre del Dios de las maravillas, de la grandeza, en el nombre del Dios de lo sobrenatural. Quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos estamos dispuestos a rebelarnos contra el mal? El Espíritu Santo quiere hablar en esta mañana, en este día, a aquellos quienes vieron ya todo caerse, aquellos que hoy al abrir nuestros ojos por la mañana vemos todo más lejos, aquellos que al amanecer ven todo más difícil. El Espíritu Santo trae una palabra para aquellos que ya lo intentaron todo, para aquellos que ya no saben qué hacer, para aquellos que ya no saben a quién correr. El Espíritu Santo te pregunta hoy, ¿cuántas puertas frustradas has tocado? Ves hoy más difícil, ves hoy todo más lejano, pero ando en búsqueda de una generación rebelde, que se rebele contra el mal, porque la rebelión contra el mal es el cumplimiento del bien. Cuando tú estás dispuesto a revelártele a ese sueño que no se cumple, a revelártele a ese gigante que te impide caminar, a revelártele a esa adversidad que te impide continuar, la única manera de cumplir y de rebelarnos contra el mal es a través del cumplimiento del bien. Dios anhela una generación que esté renuente, que se revele en esta mañana a que solo hayan 5 panes y 2 peces. Una generación renuente a ver que su familia no es transformada. Una generación renuente a ese dictamen médico que tienen esta mañana. Una generación que se revela contra ese dicho que dice que no podrá llegar. Que estamos dispuestos a hacer lo que otros no hicieron. A aquellos que sienten retroceder, a aquellos que sienten no volverlo a intentar, a aquellos que han dicho es mejor estar tranquilos que seguir intentando de por gusto. Antes de regresarte de la batalla, solo voltea a ver aquello por lo que estás peleando. Antes de volver atrás, solo mira aquello por lo que estás luchando. Declaro en esta mañana que cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para tu vida. Declaro en esta mañana que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en tu vida ha de manifestarse. Los milagros no son el trabajo aislado de Dios en favor de una persona. Los milagros son el trabajo conjunto de Dios, junto con un hombre, un joven o una mujer en la tierra. Los milagros no son un trabajo que Dios hace aisladamente. No es un trabajo donde solo Él interviene. No solo es un trabajo donde Él actúa. Es un trabajo conjunto. Hebreos capítulo 11, versículo 33, para comenzar. Dios quiere levantar una generación diferente y queremos conocerla en esta mañana. ¿Y qué más digo yo? Si tiempo me faltaría contando de ese Gedeón, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de la espada, sacaron fuerzas de debilidad. Esto me impacta. Se hicieron fuertes en la batalla, dice,
y pusieron en fuga a ejércitos enemigos. En estos años de vida he descubierto y he logrado conocer, he logrado descubrir que las recompensas son la retribución para aquellos que nunca midieron el riesgo antes de saltar el río, sino que vieron lo que podrían lograr al saltar ese río. Aquellos para quienes cada día era la oportunidad para lograr algo significativo para su generación. Aquellos que dispusieron su corazón, dispusieron su tiempo, dispusieron sus fuerzas para lograr algo significativo que afectara sus vidas y que afectara a sus familias también. Aquellos que cuando ven el fuego, ven la obligación de traspasar el fuego y rescatar a aquellos que están adentro del fuego. Es una generación que comprende que la vida no consiste en los intentos realizados, sino en las batallas ganadas. Que las retribuciones no son el resultado de nuestros intentos, son el resultado de nuestras victorias. He descubierto una generación que en medio de la tormenta no pregunta ¿por qué está lloviendo?, sino que pregunta ¿en beneficio de qué puedo usar yo esta tormenta? Que cuando vieron el león hambriento, se dieron cuenta que no nacieron para correrse del león, sino que nacieron para devorar a ese león y salvar a su generación. Una generación que entiende que fueron llamados a hacer lo que otros no harían. Porque nadie se metería a un foso con un león hambriento. Porque nadie entraría a un fuego, a un horno de fuego ardiendo 7 veces más. Porque nadie se le pararía a un gigante que mide el doble de su estatura. Se atrevieron a hacer cosas que otros nunca ni siquiera hubieran intentado hacer. El nombre de ellos y el nombre de esta generación son héroes. Y hoy, en medio de lo que nuestras vidas viven, en medio del fuego que nos rodea, en medio de la tormenta que desciende más impetuosamente cada día, Dios necesita a alguien que use en beneficio de su situación esa tormenta, alguien que esté dispuesto a traspasar el fuego para rescatar lo que hay adentro, alguien que haga lo que nadie más haría. En medio de lo que estás pasando hoy, muchos volverían atrás. Eso es lo que todo el mundo haría. Pero debes de preguntarte, ¿qué no haría la mayoría en medio de mi situación? Jóvenes, la mayoría de los jóvenes en los zapatos de José hubieran dicho, fue una farsa todo. Pero José perseveró, José luchó, José peleó. Porque la guerra no es el fin, la guerra es el medio. Tu batalla no es el final, tu batalla es el medio para alcanzar la recompensa que Dios tiene para tu vida. No depende de cuántos intentos has hecho, sino en nombre de quién, y lo intentarás una vez más. Porque Pedro ya había intentado toda la noche, pero en un intento hizo lo que muchos harían en una noche. Por sus propias fuerzas, muchos tardarían años en reconstruir lo que tú podrías hacer en un impulso divino. Aquellos que descubrieron que su llamado fue a dar la milla extra, que no fueron llamados a decir hasta aquí nomás, sino que fueron llamados a decir hay más por hacer. Porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en tu vida ha de manifestarse. Tal vez hoy estés a la espera de un milagro imposible, al que podemos llamar hazaña,
algo que nadie más lograría. Yo te pregunto, si el dictamen es que nunca volverás a caminar, volver a caminar será una hazaña. Si ya te dijeron que perdiste todo, recuperarlo todo será una hazaña. Si tu familia se destruyó ya, reconstruirla será una hazaña. Si ya perdiste todo, lograrlo todo sería una hazaña. ¿Por qué no le permites a Dios capacitarte en esta mañana para lograr una hazaña a favor de tu causa? ¿Por qué no determinamos en esta mañana a estar ahí, en el lugar de los héroes de la fe? Hebreos 11, 23, 33, 34, 35, al final del capítulo 11 de Hebreos, Pablo declara, y Pablo dice: iglesia, me faltaría tiempo para hablar de cada uno de ellos. Me faltaría tiempo para hablar de este, del otro, de aquí, de Gedeón, de Jefté, de David, de Sansón. No tengo tiempo. Pero ellos fueron aquellos que taparon boca de leones, que apagaron fuegos impetuosos, que evitaron el filo de la espada cuando la espada les cortaría todo. Una generación que aprendió a creer para poder ver en medio de la tormenta. Una generación que aprendió a estar de pie en medio del fuego. Una generación que aprendió a caminar cuando los vientos eran contrarios. Una generación que aprendió a creer mientras todo se caía. Héroes es lo que necesita Dios en esta tierra. Héroes es lo que tu familia necesita. Héroes es lo que tu casa necesita. Héroes es lo que tus sueños necesitan. Alguien que se dispone a hacer lo que otros no harían. Intentarían lograr lo que otros nunca intentarían lograr. Aquellos que vieron lo imposible como una oportunidad. Héroes. 1. Aquellos que reconocen que la hazaña a lograr es mucho más grande que ellos. ¿Cuántas veces te has parado frente a una montaña que para escalarla es casi imposible? No tienes ni los zapatos adecuados, no tienes el casco adecuado, no tienes las cadenas adecuadas, pero estás ahí, sabiendo que lograr eso en medio de tu condición sería una hazaña. Así hubo un hombre que un día llegó a la batalla. Él llegó con 300 hombres. Sonaría bastante. Sonaría una buena cantidad de gente. Pero en el reino de los cielos, las hazañas no son el resultado de la cantidad, sino que son el resultado de la calidad. Las hazañas no son el resultado de la fuerza humana, son el resultado del poder y la perseverancia. Y aquel se paró enfrente de nada más y nada menos que 100 veces más lo que él llevaba. 30,000 hombres. Con 300 se paró frente a 30,000. Era imposible. Pero él vio una hazaña. Él dijo: si yo logro esto, lograría algo que nadie más podría lograr. Estaría haciendo algo que nadie más podría hacer. Él reconoció que la hazaña a lograr era más grande que él. Hoy, tus sueños son imposibles para ti. Hoy estás parado frente a una situación que es mucho más grande que ti. Pero para esto mismo te he levantado, Faraón, le dijo, para manifestar mi poder en ti. Espérate que encuentre un héroe.
Espérate que encuentre a alguien en la tierra dispuesto a vencerte. Espérate que encuentre a alguien en la tierra dispuesto a derrotarte. Te bajaré de las nubes, Faraón. Te derrotaré, le dijo Dios. Y ahí apareció Moisés, un héroe que reconoció que Faraón también era más grande que él, pero que entendió que no depende del que quiere ni depende del que corre, sino de Dios, de quien él tiene misericordia. Él reconoció que su hazaña no dependía del poder de sus manos, sino del poder de su mano. Él reconoció que como necio Dios lo sacó para hacer algo que otro necio no lograría, pero para avergonzar al fuerte, al sabio. Él reconoció como débil que estaba frente a una hazaña que otro débil nunca podría lograr, pero que Dios lo había escogido para avergonzar al fuerte. Así Gedeón también, como débil, como incapaz, prestó sus manos y dijo: si Dios lo ha puesto, lo haremos. Había determinación, había convicción. Ellos no midieron el riesgo. El mayor riesgo que tú puedes tomar es no asumir un riesgo. A veces quiero hablarle a esas personas hoy que un día arriesgaron algo y a causa de eso hoy están a punto de perderlo todo y se arrepienten de haberlo hecho. Ningún riesgo que pongas delante de Dios se convertirá en frustración para tu vida. Dios te levantará y te recompensará de todo lo que has hecho. No has perdido nada. Estás a punto de ganarlo todo. No se te ha ido nada de las manos aunque no estén en tus manos. Simple y sencillamente Dios lo quitó de tus manos para engrandecerlo en las manos de Él y entregártelo a tus manos nuevamente. Quiero hablarle a esas personas hoy que dicen: tuve esto y se me fue de las manos. No se te fue de las manos. Dios te lo ha pedido prestado para engrandecerlo en las manos de Él, para moldearlo en las manos de Él y poderlo volver a entregar a tus manos. Porque la hazaña siempre será más grande que el héroe. Eso lo hace una hazaña. Porque vencer a un niño más pequeño que él no era una hazaña. Vencer a 300 contra 300 no era una hazaña. Pero 30,000 contra 300 era una hazaña. A esa generación hoy que dispone su corazón a convertirse y a incluir su nombre en Hebreos capítulo 11, quiero decirle: si estás frente a una situación que es más grande que tú, estás en camino a lograrlo. Estás en camino a alcanzarlo. Solo pregúntate: si yo lograría hacer esto, ¿hasta dónde podría llegar? Eso fue lo que los grandes hombres de la fe vieron. No vieron lo imposible, vieron lo que pudieran lograr. Anímate hoy, cierra tus ojos y di: si tan solo yo supero esta situación, si tan solo yo supero este obstáculo, ¿a dónde podría llegar? Si yo tan solo lograra entrar a la tierra, decía Josué, si yo tan solo logro botar esos muros. La visión del cumplimiento de la palabra era el incentivo de Josué para hacer lo sobrenatural. Había una motivación, había una expectativa. La expectativa era que si los muros se caían, él llegaría a una tierra increíble. Sueña, cree, cierra tus ojos y di: si yo paso esta situación, lograría esto. Eso te dará la fuerza, te dará la convicción, te dará la fe, la confianza, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Que Él es Dios de galardón. Héroes llegan donde otros no llegarían. 2 están donde otros no estarían. David, mientras él cuidaba los osos y los leones, él escuchó que sus hermanos estaban en la batalla. Y va y su padre lo manda ahí a dejarle comida a sus hermanos. Y se regresa en el camino
Y me imagino que durante todo el camino había algo en su voz, en su espíritu, que le decía a David: vos tenés que estar ahí, vos tenés que estar ahí, vos tenés que estar ahí. Y cuando llega la batalla, la primera reacción que sus hermanos le dicen: ¿qué estás haciendo aquí? Vos no tenés que estar aquí, David. Tu lugar no es aquí. Pero David les dice: ustedes están aquí, pero no están ahí, abajo del valle, donde estaba el gigante. Ustedes están aquí arriba en la cumbre, pero no están ahí abajo en el valle. Yo no vine a estar en la cumbre. Yo vine a descender al valle. Yo no vine al lugar donde ustedes están. Yo vine a bajar al lugar donde ustedes no están. Porque Saúl estaba arriba en el valle. Porque Saúl y su gran ejército estaban arriba en el valle. Y menospreciaron a David. Y dijeron: ¿quién es este muchachito que viene aquí donde nosotros? Que viene aquí donde nosotros estamos. Pero David les dice: Saúl, yo no vine donde vos estás. Yo vine donde vos no has querido bajar. Allá, donde el gigante está. Héroes son aquellos que bajan y descienden donde otros no quieren descender. Llegan al lugar donde otros no quieren llegar. ¿Sabe por qué David bajó? Porque todo aquel que baja al lugar de la batalla será exaltado y levantado por la mano de Dios. Si te ha tocado descender en cualquier área de tu vida, no solo descender a enfrentar a un gigante, sino que te ha tocado dejar, te ha tocado soltar, te ha tocado sufrir, te ha tocado lamentarte. Estás en el lugar donde otros no quisieran estar, porque la mayor parte preferían la comodidad, arriba, viendo el gigante de lejos, pero sin enfrentarse al gigante. David descendió donde el gigante estaba. Héroes son aquellos que bajan, llegan donde otros no llegan. Héroes son aquellos que se presentan en el lugar donde otros dirían: yo no voy, yo no me presento, yo no lo haría. Pero hubo uno que dijo también en su corazón: número 2, si yo voto a este gigante, haría algo que nadie más habría hecho. Si yo voto a este gigante, yo haría algo que nadie más nunca haría. Por ende, me presento donde otros no se presentan. Cuando tú haces lo que otros no hacen, Dios hará por ti lo que no habrá hecho por nadie más. Rebelión. En estos primeros 2 casos, antes de llegar al tercero, vemos rebelión. Pero la rebelión contra el mal es el cumplimiento del bien. Cuando tú estás dispuesto a rebelarte a la crisis, tú te levantas, tú peleas, tú perseveras. Cuando me imagino yo, en aquel momento, David se le rebeló al temor y le dijo: yo no puedo temer como este montón aquí, yo desciendo y cumpliré el bien. Porque como dice Pablo a los Corintios, tan necios sois, lo que comenzaste con el bien, lo terminarás en el mal. Dios necesita corazones valientes. Dios necesita un corazón de héroe en ti, que estés dispuesto a hacer por tu generación, por tu casa, lo que nadie más haría. Mientras todo el mundo lloraba, David descendía. Mientras todo el mundo se levantaba, se lamentaba, David llegaba al lugar donde nadie más llegaría. ¿Por qué? Seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que daremos fruto a nuestro tiempo y nuestra hoja no caerá. Él adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. A ti que estás dispuesto en esta mañana a levantarte, a llegar donde otro no llegaría.
el Espíritu Santo estará adiestrando tus manos para la batalla. No te preguntes cómo lo harás. Ahí estará el Espíritu Santo para guiarte, para iluminarte, para bendecirte. Número 3. Héroes son aquellos que resisten mientras las hazañas se cumplen. Son aquellos que entienden que la hazaña es un proceso. Es un paso, son etapas. Héroes son aquellos que resisten las embestidas de las olas contrarias. Son aquellos que resisten el viento que les es contrario, pero que se mantienen a la espera y al cumplimiento de su hazaña. Abraham, usted imagina a Abraham resistiendo, porque la resistencia es el fundamento de tu fe. Cuando tú estás fundamentado en tu fe, tendrás resistencia, tendrás el poder de resistir, porque muchos no están dispuestos a resistir. Muchos no están dispuestos a soportar. Muchos no están dispuestos a aguantar. Pero los héroes son aquellos que reconocen que por algún tiempo tocará resistir para luego levantar. Porque entre más resistes, más fuerza tendrás para volver a empujar. Entre más grande la resistencia, más poder saldrá de ti cuando te toque empujar. Abraham peleó esperanza contra esperanza, dice Romanos, hasta alcanzar la promesa. Él se levantó a resistir la duda. Muchos no hemos podido resistir la duda. Nos empezamos a preguntar, ¿será de Dios o no será de Dios? Cuando empezamos a ver que las puertas se cierran, cuando empezamos a ver que los caminos son estorbados, pero no todas las puertas estarán totalmente abiertas cuando te presentes delante de ellas. Algunas estarán abiertas y otras estarán sin llave. Eso quiere decir que están abiertas, pero tienes que abrir la puerta. Por algunas pasarás, por otras tendrás que abrir. Resistencia. Héroes resisten lo que otros no resistirían mientras la hazaña se cumple. Allá iba Pablo camino del César, y mientras él iba camino al César, su embarcación está a punto de ahogarse. Todo está a punto de perderse. Parece que la hazaña no se va a cumplir. Pero Pablo se levanta en medio de la tormenta, porque los héroes se levantan en medio de la tormenta, y le dice: miren, Dios hoy me dijo que no moriremos. Tengo una promesa, tengo una palabra a la cual creer, una palabra que es más poderosa que toda espada de doble filo. Mientras el mundo pelea con espada, lanza y con jabalina, tú peleas con la palabra. Mientras el mundo no sabe qué hacer con sus armas, mientras al mundo le fallan las calculadoras, porque 2 más 2 siempre será 4, Dios te dice en esta mañana que 2 más 2 es 20 en el reino de los cielos. Héroes se desligan del sistema actual y viven el sistema del reino. 4. Ellos del sistema que les enseñó que las cosas son así, 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 para entrar a un sistema donde dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que estás pidiendo te vendrá por añadiduría. Porque héroes son aquellos que no se quedan postrados en la caída, sino que aquellos que de sus caídas hacen grandes lecciones. Aquellos que han caído. Quiero hablarle a esa generación que ha fallado. Quiero hablarle a esa generación a quien sus errores los quieren seguir marcando. A ese pueblo que se ha equivocado. A ese pueblo que ha fallado. A ese pueblo que ha tropezado y que ha caído. Héroes son aquellos que no se quedan postrados, sino que están dispuestos a hacerlo una vez más. Porque 7 veces caerá el justo, más 7 veces le levantará el Señor.
Pedro lo había intentado toda la noche, pero estuvo dispuesto a hacerlo una vez más. David falló en el Salmo 50 cuando él habla de su historia, pero se levantó una vez más. Héroes son aquellos que no se quedan postrados. ¿Por qué en esta mañana no te ves con los ojos del Espíritu y ves en ti un héroe en potencial, un héroe en formación? David, Gedeón, Jefté, Moisés, Sansón, Débora, Esther, Sara. Nos tardaríamos toda la mañana, como dijo Pablo en Hebreos. Fueron hombres normales que lograron hazañas, porque la hazaña es lograr lo que nadie más lograría. 5, y para terminar, héroe es aquel que divide la historia. Jesús marcó un antes y marcó un después. Moisés marcó un antes y marcó un después. Antes la esclavitud, después la liberación. David marcó un antes y un después. Antes el temor, después la victoria. Moisés vio a un pueblo en esclavitud y le cambió la historia. Jesús vio un mundo en destrucción y vino a cambiar la historia. Tú tienes una historia que contar hasta hoy. Esa historia dice que tu familia un día se perdió. Esa historia dice que un día te quitaron todo. Esa historia dice que un día quedaste inválido. Esa historia dice que un día te detectaron una enfermedad casi incurable. Esa historia dice que tienes 10 años de estar sufriendo de esa migraña. Esa historia dice que te detectaron cáncer. Esa historia dice que nuestras familias se cayeron. Esa historia dice que un día se rompió la unidad en tu casa, que la salvación no ha llegado. Esa historia dice que has vivido en escasez con el día a día, pero hoy tienes la oportunidad de partir esa historia, de decir: no puede seguir siendo la misma. Yo quiero partir mi historia. Yo quiero dividir mi historia. Hay una historia que contar de antes, pero quiero tener una historia que contar después. Tus sueños se van a cumplir en el nombre de Cristo Jesús. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre, son los héroes. Reciben. Quiero que el Espíritu Santo te permita en esta mañana introducir en tu mente, introducir en tu corazón que Dios está a la espera de un héroe en la tierra con quien pueda trabajar para producir una hazaña más para la gloria y la honra de su nombre. Esa historia de debilidad que has contado hasta hoy, debes de partirla. Esa historia de temor, debes de partirla. Esa historia de duda, debes de partirla. Esa historia de dificultad, debes de partirla. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tus sueños necesitan un héroe. Alguien que hace lo que otros no harían. A veces vemos la palabra héroe muy imposible para una generación que ya vivió y de la cual nosotros escuchamos. No, héroes son aquellos que hacen lo que otros no harían. ¿Cuántos estamos dispuestos? ¿Cuántos estamos cansados? ¿Cuántos hoy cansados de ver lo mismo, de aguantar lo mismo, de soportar lo mismo? ¿Cuántos cansados de soñar, soñar y soñar? Nadie vive de los sueños. Uno vive de ver cumplidos los sueños. ¿Y cuántos están cansados de por años anhelar un proyecto, anhelar un plan, ver esto, ver lo otro? Tienes que hacer lo que otros no se atreverían a hacer.
Porque por la fe sacaron fuerzas de debilidad. En medio de los 4 o 5 puntos que le toqué hoy, encontramos un común denominador que lo declara el verso 34. Ellos sacaron fuerzas de debilidad. Ellos sacaron fuerzas de donde no habían. Ya no podían empujar, pero dieron el último empujón. Ya no podían correr, pero pegaron la última carrera. Ya no podían hacer esto, pero sacaron fuerzas de debilidad. Porque diga el débil, fuerte soy. Porque le da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. La gloria postre de sus casas será mayor que la primera. Porque en el día que ellos quisieron dejar de empujar, ese día recordaron por qué estaban empujando y sacaron fuerzas de donde no habían fuerzas. Ya no tiene fuerzas. Héroes sacan fuerzas de donde no hay fuerzas. Se hicieron fuertes en batalla. Aquellos que en medio de la batalla dijeron, quiero terminar aquí todo. Pero que en medio de ella recibieron una visión y dicen, no puedo. Porque nadie que pone su mano en el arado y voltea a ver atrás es digno de entrar al reino de los cielos. No te detengas. No pares. La batalla te hará más fuerte. Cuando Dios permite el fuego, es porque quiere hacerte más fuerte. Todo lo que Dios ha permitido en tu vida, lo ha permitido para desarrollar en ti una fortaleza que nunca hubieras tenido si no hubieras pasado lo que está pasando. Dios estará produciendo en ti lo que nunca hubieras tenido si no sucediera lo que está sucediendo. Y para ir terminando, pusieron en fuga los ejércitos enemigos. Se dieron cuenta que no fueron llamados a correrse, fueron llamados a correr. Ellos no fueron llamados a huir, fueron llamados a perseguir. No fueron llamados a abstener de luchar, fueron llamados a luchar. No fueron llamados a contar sus heridas, sino a pelear en medio de sus heridas. Ellos se dieron cuenta que no fueron llamados a contar sus raspones, sino a correr en medio de sus raspones. Que no fueron llamados a ponerse a enumerar sus caídas, sino a volverse a levantar en medio de sus caídas. Ellos pusieron en fuga ejércitos enemigos. El diablo buscará hacerte huir. El diablo buscará hacerte retroceder. El diablo buscará decirte lo perdiste. Pero Dios dice en esta mañana, date la vuelta y dile, diablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No temeré, sino que creeré, perseveraré, alcanzaré y atraparé. Como dijo el salmista, pondré en fuga a los ejércitos enemigos. Derrotaré a los ejércitos enemigos. El Dios productor de milagros, el Dios de lo sobrenatural cambia ese dictamen. El Dios de lo sobrenatural transforma nuestras familias. El Dios de lo sobrenatural te provee en esta mañana. El Dios de lo sobrenatural te usa. El Dios de lo sobrenatural te adiestra. El Dios de lo sobrenatural levanta en ti un héroe. Héroes. Hebreos 11. Que Dios toque su espíritu. Que la palabra les impacte y que la palabra produzca en ustedes valor, valentía, determinación. No eres el de los mejores dones. No eres tal vez el que le cae bien a todo el mundo. Tal vez no eres el mejor para la gente. No eres el más inteligente de tu zona, ni de tu cuadra, ni de tu trabajo también. Pero a ti, Dios te levantará como héroe. Dirán, ¿cómo lo hiciste? Y tú dirás, Él lo hizo. Diré en esta mañana, Dios, quiero ser un héroe en medio de mi hazaña. Quiero levantarme como Hebreos 11, como esa generación de Hebreos 11, y hacer lo que otros nunca se hubieran atrevido a hacer. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. No podemos despedirnos sin darles la oportunidad a aquellos que en esta mañana
anhelan, sienten la necesidad de entregar su vida a Jesús, sienten reconciliarse con Él, repite conmigo hoy: Padre Celestial, en esta mañana te pido perdón por mis pecados, perdona mis faltas, perdona mis iniquidades. Inscríbeme mi nombre en el libro de la vida. Reconozco a Jesús como mi único Señor y como mi único Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a una pequeña pausa. Al regresar, queremos escuchar a esos héroes que se levantan en este tiempo. Que Dios les bendiga y en un instante regresamos aquí mismo a través de Canal 39. Ya volvemos. La palabra que llega a tiempo, que viene desde el cielo, está aquí. Este ha sido su programa, Consulta Pastoral.